Bueno, bueno, hoy vamos a ver el último tema que entra en la materia, en las clases teóricas. Este tema no hay ejercicios en la práctica. Pero sí es un tema que entra y es importante dentro de la materia y normalmente entra en el final. Así que, bien. Bueno, arrancamos el tema, arranca con lo que se llama la corriente de desplazamiento. Y es una primera situación paradojal con la que se toparon los científicos. En particular, Maxwell fue quien primero se dio cuenta de esto. Bueno, una de las cosas que habíamos visto, uno de los temas que vimos, fue la ley de Ampère. La ley de Ampère establecía que si uno calculaba la circulación del campo magnético, la integral de línea a lo largo de una curva cerrada, cualquiera que dibujase en el espacio, esa circulación es igual a la corriente que atraviesa una superficie apoyada en esa curva que uno dibujó en el espacio, multiplicada por una constante, la permeabilidad magnética vacío, en el caso de que uno haga esa operación en el vacío. Si uno está en medio, bueno, ya habíamos visto que esa ley tenía un equivalente en forma diferencial o local, que decía, y eso resultaba de aplicar el teorema de Stokes, y llegábamos al resultado de que el rotor del campo magnético era μ0 por la densidad de corriente. Esa ley, vimos después que también existía una versión en medios materiales, donde habíamos introducido un campo auxiliar H, y en términos de ese campo auxiliar H, obtuvimos el resultado de la ley de Ampère en medios, en que en su forma diferencial establece que el rotor de ese campo H es la densidad de corriente libre. Llamábamos la densidad de corriente libre a las corrientes que uno podía tener generadas por cables o cosas que uno traía, espiras, y no a las corrientes, excluyendo, decía, las corrientes de magnetización que tenían que ver con corrientes que se establecían en el medio debido a la presencia de campos magnéticos. Este campo H estaba relacionado con el campo magnético y la magnetización del medio. Toda esa historia la vemos en detalle, y a eso habíamos llegado. Bien, bueno, fíjense una cosa que pasa, si uno supone que esto es válido, que el rotor de H es la densidad de corrientes libres, si tomamos la divergencia en ambos lados de esta ecuación, o sea, aplicamos el operador divergencia, el de un lado nos queda la divergencia del rotor de H, y del otro lado nos queda la divergencia de la densidad de corriente. La divergencia del rotor de H es siempre cero. Esto vale para cualquier campo vectorial bueno, o sea, un campo que sea derivable y continuo. Siempre se cumple que la divergencia de su rotor es cero, cosa que pueden ver rápidamente haciendo la cuenta de estos operadores diferenciales que ustedes conocen de Mate 3. Con lo cual, esto lo que nos está diciendo es que la divergencia de la densidad de corriente debería dar siempre cero. Y esto, si ustedes recuerdan, en algún momento, cuando vimos la primera clase sobre corrientes, y donde definimos qué era la densidad de corriente, que tenía que ver con el flujo de la carga, con el movimiento de cargas, atravesando alguna superficie, bueno, vimos un tema que quedó medio ahí aislado, descolgado, que tenía que ver con la conservación de la carga, y que está relacionado con la pregunta de si la divergencia de la densidad de corriente vale cero siempre.
Bueno, así vimos en ese momento que eso no necesariamente es cierto siempre. Lo que vale es esta ley en forma diferencial que relaciona la densidad de carga con la densidad de corriente a través de esta ecuación. Nos dice que la derivada parcial de la densidad de carga más la divergencia de la densidad de corriente tiene que ser cero. Esto era en consecuencia, o era un sí solo sí, con la ley de conservación de la carga, que establecimos que lo que decía era algo de sentido común, si uno quería, era que si uno tomaba algún volumen en el espacio, y se fijaba cómo variaba la carga en ese volumen, la carga neta que había en ese volumen, en el tiempo, que sería hacer esta operación, ¿no? La derivada en el tiempo de la densidad, de la densidad de carga en alguna región del espacio, en esa región marcada por el volumen B, la carga variaba en ese volumen porque entraba o salía carga a través de las paredes del volumen, a través de la superficie que encierra el volumen. Y esa carga que entra o sale de la superficie la podemos cuantificar con la integral con el flujo de la densidad de corriente. ¿Sí? Eso es por la definición de lo que es la densidad de corriente. Esto nos dice, esta integral de superficie, nos dice cuánta carga entra o sale a través de las paredes de ese volumen o de la superficie que encierra el volumen. Entonces esta ley nos está diciendo básicamente que si la carga varía en algún volumen, es porque entró y salió carga por las paredes. No porque haya creado carga de la nada en ninguna parte. Bien, aplicando el teorema de la divergencia, uno podría convertir esa integral de superficie de la densidad de corriente en una integral de volumen de la divergencia, la densidad de corriente, y viendo que entonces los dos integrandos tenían que ser iguales, sacábamos esta ley en forma diferencial. ¿Sí? Está escrita así. Bien, bueno, esta ley de conservación de la carga, que es válida y es un poco de sentido común, básicamente, nos está diciendo entonces que la divergencia de la densidad de corriente va a valer menos la derivada de la densidad de carga. Y si hay una variación de la densidad de carga en el tiempo, en algún punto, eso nos dice que esta divergencia no va a valer cero siempre. Entonces, acá hay un problema, ¿no? Porque la ley de Ampère, que creímos que era una ley válida, y que obtuvimos de alguna forma, bueno, primero dijimos que había sido comprobada experimentalmente, y también dijimos que se obtenía a través de la cantidad que habíamos definido que era el potencial vector. Hicimos hasta incluso alguna demostración de eso matemáticamente, pero vemos que ahora eso entraría en contradicción con el hecho de que la carga se tiene que conservar, porque implicaría que esto pasa siempre, pero si sabemos que hay variación de carga en el tiempo, esto no va a pasar siempre. Un ejemplo de algo en donde eso pasa, ¿no? Porque para que uno no se quede con la matemática nada más y piense, bueno, está bien, matemáticamente puede pasar esto, y veo que hay una contradicción, pero hay un ejemplo muy conocido que vimos hace poquito en estas clases, es el caso de la descarga de un capacitor. ¿Sí? En la descarga de un capacitor hay variación de la densidad de carga. La densidad de carga en una de las placas, cuando el capacitor se va descargando, que normalmente lo que ocurre es que los electrones de la placa cargada negativamente empiezan a circular hacia la placa cargada positivamente por el cable conductor, eso implica una corriente como está dibujada aquí. La carga está variando en el tiempo, y si hay variación de carga en el tiempo, entonces va a ocurrir que la divergencia de la densidad de corriente es diferente de cero. Una forma de darse cuenta de que la divergencia de la densidad de corriente es distinta de cero es el hecho de que si fuese cero la divergencia de la densidad de corriente, eso nos diría que las líneas del vector de densidad de corriente son siempre cerradas, y como pasa con el campo magnético, la divergencia vale cero siempre, que nos dice que las líneas de campo magnético siempre se cierran, nunca salen de ningún lado, o sea, no hay divergencia, no hay puntos
fuente o sumidero de campo magnético. Bueno, si pasa esto para este vector de densidad de corriente, para este campo vectorial, eso nos estaría diciendo que este campo vectorial no tiene fuentes ni sumideros, y uno puede ver en el ejemplo este de la descarga del capacitor, la densidad de corriente, si hay corriente en el conductor, va a ser diferente de cero en toda esta región, pero entre medio de las placas no hay un flujo de corriente. ¿Sí? La corriente está circulando de una placa a la otra, pero entre medio hay vacío, o si tengo algún medio, pero allí la densidad de corriente de cargas libres es nula. Entonces, la densidad de corriente sale de algún lado y no se cumpliría entonces que la divergencia valga cero. Es como que las líneas salen de algún punto. Bien, bueno, ese es un ejemplo. Este mismo ejemplo en realidad, que es el ejemplo con que contó Maxwell, se puede plantear de esta forma alternativa. Que nada, tiene que ver con la misma situación de una descarga de un capacitor de dos placas cargadas positiva y negativamente, como están acá ilustradas en este dibujo, y en vez de verlo en forma diferencial, como lo acabamos, digamos, de plantear, el problema, supónganse que aplicamos Ampère para este caso, y decimos lo que dice Ampère, ¿no? Que si tomamos una curva cerrada C, como esta que está dibujada acá, y calculamos la circulación del campo magnético alrededor de esa curva, o sea, la integral de línea del campo magnético a lo largo de esa curva, eso tiene que ser μ0 por la corriente que atraviesa una superficie apoyada en esa curva. Si consideramos una superficie S, como esta que está aquí dibujada, apoyada en la curva, plana, sabemos que la corriente concatenada o que atraviesa esa superficie es la corriente que circula por el conductor, y de esa forma podemos calcular o estimar el campo magnético B, ¿no? Esa fue la forma que calculamos el campo magnético que había alrededor de un cable infinito. En este caso el cable no es infinito, pero aproximadamente podemos suponer que esto es válido. Pero lo que diríamos es que acá hay un campo magnético no nulo, porque su circulación sabemos que nos da la corriente que atraviesa, y la corriente vale algo, cierto valor. Ahora, fíjense qué pasa si nosotros, en vez de tomar la superficie esta S que está apoyada en la curva C, tomamos una superficie que también está apoyada en la curva C, pero que sea como una bolsa, que acá está dibujada vista como de costado, que está apoyada en la curva C, o sea, el borde de esa superficie es la curva C, pero la bolsa esta se extiende y pasa por el medio entre las dos placas, ¿sí? A esa la voy a llamar S'. Bien, si aplico Ampère, lo que me dice es que la integral de línea a través de cualquier curva cerrada C del campo magnético es μ0 por la corriente que atraviesa una superficie apoyada en la curva C. Esa superficie puede ser cualquier superficie que yo quiera, la única condición que tiene que tener es que esté apoyada en la curva C. Esta superficie S es una posible. La superficie C' también es una superficie cuyo borde es la curva C. Sin embargo, si yo aplico Ampère en ese caso, la corriente que atraviesa esta superficie S' sería cero, ¿no? Porque en todas las partes donde está la superficie S' no hay corriente, la corriente pasa por el cable. Y entonces a esta superficie no la atraviesa ninguna corriente. Eso nos estaría diciendo entonces que la circulación del campo magnético así, en esta misma curva C, daría cero. Entonces hay una contradicción, ¿no? Por un lado, la circulación me da algo, si yo me paro en la superficie S, pero si me paro en la superficie S', me da cero. Bueno, ese problema ocurre por el hecho de que en este ejemplo hay corrientes variables. O sea, es la misma situación que ocurría, que dijimos en la página anterior, vista desde una forma, en vez de diferencial, como está planteada acá, de una forma integral. La conclusión es que, y la conclusión a la que
llegó Maxwell es, bueno, si me tengo que quedar entre la ley de Ampère conocida y la ley de conservación de la carga, me quedo con la ley de conservación de la carga. Y entonces tengo que corregir Ampère. Entonces la brillante idea que tuvo Maxwell, digo brillante porque lo planteó en forma teórica, y las consecuencias que su propuesta tuvo fueron enormes, fue corregir la ley diferencial esta que habíamos planteado, la ley de Ampère, agregándole un término al lado derecho, al lado donde están las corrientes, un campo vectorial extra, que llamémoslo G, de forma tal que si yo tomo ahora la divergencia de la ecuación esta, de un lado me queda la divergencia del rotor de H, que va a ser 0, y del otro lado me queda la divergencia de J más la divergencia de este campo G, o lo que es lo mismo que la divergencia de J es la divergencia del rotor de H menos la divergencia de G, y como la divergencia del rotor de H vale siempre 0, me queda que la divergencia de J es menos la divergencia de G. O sea, supongo que tiene que haber un campo auxiliar, G, tal que la divergencia de la densidad de corriente ahora sea menos la divergencia de G para satisfacer esta ecuación. Bien, ahora, si supongo que es válida la ley de conservación de la carga, digo que la divergencia de J es menos la derivada en el tiempo de la densidad de carga, o sea, menos la divergencia de J es la derivada de la densidad de carga. Por lo tanto, la divergencia de este campo G, que era menos la divergencia de J, va a ser la derivada de la densidad de carga en el tiempo. Bien, lo que supuso Maxwell es que la ley de Gauss, que también habíamos visto, que establecía que el flujo a través de una superficie cerrada del campo eléctrico era la carga encerrada, que vimos que también tenía una forma diferencial, que nos decía que la divergencia del campo eléctrico era la densidad de carga dividido epsilon 0, y vimos también una versión en medios que nos decía que la divergencia del vector desplazamiento era la densidad de cargas libres. Esa ley no había ninguna contradicción encontrada hasta el momento, y experimentalmente se satisfacía. Entonces supuso que esa ley era válida, y entonces podíamos pensar y reemplazar la densidad de carga en esta ecuación por la derivada de por la divergencia de este vector de desplazamiento. Matemáticamente, entonces eso significa que la divergencia de este vector G, estoy agregando a la ley de Ampère, tiene que ser la derivada en el tiempo de la divergencia del vector de desplazamiento. Acá, cambiando el orden de las derivadas, eso resulta en la divergencia de la derivada en el tiempo del vector de desplazamiento. Con lo cual, lo que saco de esta ecuación matemáticamente es que este campo vectorial G es, si tiene divergencia igual a otro campo vectorial, entonces esos dos campos vectoriales tienen que ser iguales, G tiene que ser igual a la derivada parcial en el tiempo del campo vectorial D, más un posible rotor. ¿Por qué puedo agregar un posible rotor de un campo? O sea, esta igualdad me dice que estos dos campos vectoriales son iguales a menos de un rotor. Bueno, porque de nuevo uso el hecho de que la divergencia del rotor vale 0. Entonces, si yo tomo divergencia en esta ecuación, me queda la ecuación que está acá arriba. Bueno, acá elijo, como digamos, tengo la libertad de agregar siempre un rotor, elijo la más fácil que pueda elegir, y es que ese campo vectorial que está de más, digamos, valga 0. O sea, podría decir que acá tengo como una libertad de Gauss. A los fines prácticos, lo que va a importar siempre es la divergencia de este vector G, de este campo vectorial G. Entonces, elijo que use a 0 para que entonces los dos campos vectoriales, el campo vectorial G sea igual a la derivada parcial en el tiempo del campo vectorial D.
Con lo cual entonces vuelvo a la ecuación de Ampère, que es la que estoy corrigiendo, y lo que me queda es que el rotor del campo H es la densidad de corriente más esta derivada temporal del vector del campo vectorial D, o el campo de desplazamiento, como lo habíamos llamado. Bien, como está escrita en esta ecuación, que es el gran aporte que hizo Maxwell, esta ecuación aparece este término sumado a una densidad de corriente, por lo tanto tiene que tener unidades de densidad de corriente, y el nombre que le dio Maxwell a ese término fue el de corriente de desplazamiento. Esa corriente de desplazamiento podemos agregarla ahora, llamarla J sub D, su densidad de corriente va a ser entonces la derivada parcial en el tiempo del campo vectorial de desplazamiento. De esa forma entonces la ecuación del rotor de H nos queda la suma de dos corrientes, las corrientes libres que pueda tener por efecto de los cables, más esta corriente de desplazamiento que estoy agregando. ¿Sí? Todo esto lo hago para satisfacer entonces la ley de conservación de la carga y hacer consistente mi ley de Ampère con esa ley de conservación de la carga, ¿sí? Para poder subsanar esa contradicción en la que entraba, le agregué un término a la ley de Ampère. Bien, bueno, esa propuesta, bueno, parece un poco inocente y para solucionar un problema, pero fíjense y empecemos a ver algunas de las consecuencias que eso trajo. Y la primera importante es que el hecho de que el rotor de H esté relacionado con la derivada temporal del vector de desplazamiento D, si recordamos que el vector H tenía que ver con el campo magnético y el vector D tenía que ver con el campo eléctrico, nos está diciendo que hay una generación de campo magnético que aparece de este lado, cuando el campo eléctrico varía en el tiempo. ¿Sí? Es análogo a lo que nos decía la ley de Faraday, la ley importante que vimos en la segunda parte de la materia, en la cual habíamos aprendido que una variación en el tiempo del campo magnético, o sea, variación de flujo del campo magnético, nos podía producir un campo eléctrico. ¿Sí? Que fue también una de las puntas que también llevaron a Maxwell a proponer esto, ¿no? O sea, en realidad ya Faraday venía pensando en esto cuando se estableció ese resultado de que la variación de campo magnético producía un campo eléctrico. La pregunta fue, bueno, no puede pasar la inversa, que una variación de campo eléctrico produzca un campo magnético. Faraday intentó hacer experimentos respecto a eso, pero con las herramientas que tenía en esos tiempos no lo pudo detectar, ese efecto. Vamos a ver que eso tiene que ver con alguna constante que aparece acá adelante, y tiene que ver con la frecuencia de la variación esa, ¿no? Pero así, digamos, partiendo del hecho este de tratar de corregir la ley de Ampère para que sea consistente con la ley de conservación de la carga, lo que vemos que resulta en consecuencia es el hecho ese que estaban buscando, que es tratando de ver si esto podía pasar también, que si varía el campo eléctrico en el tiempo, que está, digamos, implícito en esta derivada temporal, aparece un campo magnético. Fíjense que si uno está en el caso estático, que es el caso que vimos en toda la primera parte de la materia, y entonces no hay variación en el tiempo de los campos, allí recuperamos la ley de Ampère, como habíamos visto, ¿no? Que el rotor de H sea la densidad de corriente. Fíjense otra cosa más, el hecho de que el rotor de H sea la suma de las dos corrientes, la corriente libre que puede haber por los cables y la corriente de desplazamiento, esta producida por una variación en el tiempo del campo eléctrico, eso implica que la divergencia de esa suma de corrientes es así, ahora puede dar cero, con lo cual las líneas de la densidad de corriente libre más
el campo vectorial dado por la densidad de corrientes libres más las corrientes de desplazamiento, sí, son líneas que van a ser siempre cerradas. Y eso, si volvemos al ejemplo de la descarga del capacitor, lo podemos entender de la siguiente forma. En este ejemplo habíamos dicho que si el capacitor se estaba descargando, se establecía una corriente de la placa positiva a la placa negativa. Recuerdo de nuevo que en realidad los electrones se mueven de la negativa a la positiva, ¿sí? Los electrones circulan hacia allá en sentido horario, la corriente va en sentido antihorario. Eso nos dice que hay densidad de corriente sobre el conductor, interior del conductor, una densidad de corriente libre, que es distinta de cero, pero para cerrar las líneas, digamos, del vector del campo vectorial, densidad de corriente total, que serían las libres más las de desplazamiento, tengo que tener líneas acá dentro entre las dos placas, ¿sí? Entonces es de esperar que allí haya una corriente de desplazamiento que sea distinto de cero, porque acá sabemos que entre las dos placas no hay densidad de corriente libre, o sea, no hay cargas moviéndose. Tengo espacio vacío entre las dos placas, pero lo que sabemos ahora, y vemos que esto tiene sentido y es consistente con esa idea, de que haya acá una corriente de desplazamiento, es el hecho de que al descargarse el capacitor, lo que va a variar es el campo eléctrico entre las dos placas en el tiempo, ¿sí? Porque el campo eléctrico tiene que ver con la cantidad de carga que hay en cada una de las placas, y si esas placas se van descargando, el campo eléctrico va a ir variando en el tiempo, entonces en consecuencia va a haber esto va a ser diferente de cero, y va a aparecer ese término de corriente de desplazamiento. O sea, tiene sentido pensar que este término sea distinto de cero en este ejemplo. Entonces, lo que uno podría esperar en este caso es que las líneas de corriente dadas por el campo vectorial total sí sean cerradas y completen el círculo que se me había interrumpido aquí cuando pensaba solamente en las corrientes libres. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque dije cuestiones Yo tengo importantes una pregunta, y sí. Pablo, de una diapositiva anterior, que es cuando estabas planteando la S y la S', las superficies. Sí. No entendí bien, o sea, cuál era cuál, porque una más creo que era. Sí, no. Esa. No entendí bien cuál era cuál, y por ahí estoy pensándolo mal, pero como que yo estaba suponiendo que querías plantear una superficie cerrada. Y cuando mostraste cuál era S' y cuál era S, no termino de entender bien qué forma tiene S'. O sea, cómo es la... Sí. No, la superficie que uno plantea en la ley de Ampère, digamos, sería en el lado derecho de la ley de Ampère, que cuando uno se fija la corriente que atraviesa una superficie, es siempre abierta. Es una superficie abierta cuyo borde es la curva C. Entonces, lo que uno sabe es que si hace la integral de superficie a través de una superficie cuyo borde es C, no importa cuál sea la superficie, eso va a dar siempre lo mismo. ¿Sí? El integral del rotor de digamos, eso es una propiedad del rotacional, en realidad. La integral del rotor de un campo vectorial a través de una superficie vale lo mismo para cualquier superficie cuyo borde sea C. Las superficies esas que estoy pensando siempre son superficies abiertas, o sea que tiene sentido pensar que atravieso de un lado hacia el otro, ¿no? Y en este caso, lo que estoy pensando, esta es la vista como si fuera de costado de la superficie, como si fuera una bolsa. Claro. Si vos tenés una bolsa, el borde, donde está la manija de la bolsa, ¿no? Pensar en una bolsa de basura, residuo. No, sí, ahí veo como que sale la curva de la pantalla. Sí, ahí lo estoy viendo un poco mejor. Claro. Sí, sí. Bien. Y la otra, o sea, y S', que sería como esa forma más rara, la curva que, ¿cómo sería, digamos? No, es eso, digamos. O sea,
S' es la bolsa. S' es el ejemplo de la bolsa, cuyo borde es el borde de la bolsa, ¿no? O sea, pensar una bolsa que tengo así. Sí, sí, perfecto. Abierta, no sé, podría ir a buscar una bolsa para ver si se No, entiende. no, no, ahí entendí perfecto. Sí, 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 y tiene sentido, es verdad. Está bien, perfecto. Si se la pueden Gracias. imaginar, si no voy a buscar una bolsa de basura, bueno, No, sí, sí, acá es tengo la que posibilidad de hacer. estaba tratando de imaginarme una curva en la parte, digamos, como lo que sería la panza de la bolsa, pero claro, ahí la vi, ahí entendí. Gracias. Bien. No sé si esto es general, porque entiendo que esta puede ser una duda de, de todos, ¿no? Bueno, vamos a suponer que sí. Bien, bueno, estábamos entonces en el hecho de que, bueno, en este ejemplo que estábamos viendo, las cosas empiezan a cerrar un poquito más y a tener sentido, digamos. La contradicción que habíamos encontrado de que las líneas de la densidad de corriente, en este ejemplo, parecían tener deberían, para satisfacer que la divergencia del rotor sea cero, deberían ser líneas cerradas. Ahora lo logramos agregándole a la densidad de corriente una densidad de corriente adicional debido a la variación en el tiempo del campo eléctrico. Si no hay variación en el tiempo del campo eléctrico, no tengo ninguno de estos problemas y soy feliz. Recordemos, bueno, me olvidé decir, ¿no? Que el hecho de que la divergencia de la densidad de corriente sea cero, también lo habíamos dicho, viendo que en ese caso se trataba de corrientes estacionarias. Y que existen las corrientes estacionarias, no es que no pueda haber corrientes estacionarias, y son todos los ejemplos de los circuitos de corriente continua que vimos, en donde decíamos que la corriente que había, o sea, la cantidad de carga que entraba por un borde de la superficie era la misma cantidad de carga que salía por el otro borde de la superficie, ¿sí? O sea, volviendo al ejemplo ese de la ley de conservación de la carga, en el cual yo dije que tenía un volumen y me fijaba cómo variaba la carga dentro de ese volumen, perfectamente una situación posible es que entre tanta carga de un lado de una cáscara, ¿no? Pensemos en un cascarón esférico y lo partimos a la mitad. Y si estoy en un caso de corriente estacionaria, entra carga por un lado, sale carga por el otro, y la cantidad de carga neta dentro de ese cascarón esférico es cero. Yo lo que digo que esos casos son perfectamente posibles, y en esos casos hablamos de corrientes estacionarias. Pero ¿qué pasa en un caso en donde sí se acumula carga en algún lado, o como en este caso, se desacumula carga, ¿no? La carga está disminuyendo en el tiempo? Si yo tomara por ejemplo, una esfera que abarque a esta placa, ¿no? La carga allí va a ir variando en el tiempo, y entonces por eso entro en esta contradicción. Por eso el problema de antes que vimos, que también se refleja, digamos, en ver la ley de Ampère con esas superficies, esa S' rara que hablamos recién. Bueno, en general lo que va a ocurrir es que esta corriente de desplazamiento, tal como está implícito en este dibujito, en el que dijimos que podía haber corriente de desplazamiento entre las dos placas, que tenía que haber corriente de desplazamiento entre las dos placas como para cerrar la línea del campo vectorial total. En general lo que va a pasar es que esa corriente de desplazamiento en los conductores va a ser pequeña, y va a ser apreciable en los aislantes, o dominantes, digamos. Si yo comparo las dos densidades de corriente. Acá hay una cuenta interesante que uno puede hacer para ver los órdenes de magnitud de las corrientes libres y las de desplazamiento en conductores y en aislantes. Entonces, para que tenga sentido pensar en la corriente de desplazamiento, tenemos que pensar en campos eléctricos que varían en el tiempo, ¿no? Si no tenemos cosas que varían en el tiempo, todo esto no tiene sentido, la corriente de desplazamiento va a valer siempre cero. Pero supongamos entonces que estamos en una situación en donde el campo eléctrico varía en el tiempo, y para hacerlo sencillo, supongamos que varía en forma cosenoidal o sinusoidal, como era el caso de los campos eléctricos que vimos en
la última parte de la materia, con los circuitos de corriente alterna. Entonces, supongamos que estamos en un caso así. No sería exactamente este caso, porque acá sabemos que esto decae exponencialmente, no es un coseno, pero imaginemos en un caso en donde tengo esta situación, ¿no? Donde el campo eléctrico está variando, oscilando en el tiempo con una cierta frecuencia. Si me fijo en la densidad de corrientes libres, una cosa que puedo hacer es relacionarlo con el campo eléctrico a través de la ley de Ohm. ¿Sí? Si estoy en un conductor, o en realidad en cualquier medio, podría intentar decir que vale la ley de Ohm, el resultado que vinculaba, nosotros lo vimos, y uno lo recuerda siempre con potencial, diferencia de potencial y corriente, a través de un factor que es la resistencia. También vimos que una forma alternativa de plantear esa ley de Ohm en forma diferencial o local era relacionar la densidad de corriente con el campo eléctrico a través de la conductividad sigma. Y eso nos decía que la densidad de corriente era sigma por el campo eléctrico. En módulo nos queda esta situación. Lo cual, si el campo eléctrico varía en el tiempo, de esta forma, lo que voy a decir es que el módulo de densidad de corriente va a ser igual a esto. Por otro lado, si ahora calculo la corriente esta de desplazamiento y tengo un campo variable, lo que voy a tener que hacer es derivar en el tiempo ese campo. La corriente de desplazamiento está definida en términos de ese vector de desplazamiento, que supongamos que el medio es lineal y está relacionado el vector de desplazamiento con el campo eléctrico a través de la constante epsilon que se mide. Entonces la corriente de desplazamiento va a ser epsilon por la derivada temporal del campo eléctrico, que si el campo eléctrico varía de esta forma, esto me dice que tengo que sacar un omega, factor adelante, que va a ser clave para la cuenta ahora, y módulo del campo eléctrico, nos queda esto. Si hago el cociente entonces entre la corriente de desplazamiento y la corriente libre, en un caso como este, donde el campo eléctrico varía de esta forma, el módulo del campo eléctrico se me cancela, haciendo el cociente de estas dos cosas, y el módulo del seno, el módulo del coseno, voy a suponer que es de orden 1 siempre, ¿no? Esto va variando, a veces vale 0, a veces no, pero en general la estimación, o sea, la amplitud de estas dos cantidades, sí puedo decir que es 1. Entonces, la amplitud de la densidad de corriente de desplazamiento dividida la densidad de corrientes libres, la puedo estimar como el epsilon, la constante dieléctrica del medio, o la permitividad del medio, perdón, omega, la frecuencia con la que está variando ese campo eléctrico, dividido la conductividad que haya en ese medio. Bueno, si estoy en un conductor, orden de magnitud, más o menos, la conductividad en un conductor es grande. Habíamos hecho alguna tablita con los conductores típicos como el cobre, es del orden de 10 a la 8 ohms menos 1 por metros a la menos 1, unidades de SI. El epsilon en un conductor es de este orden, 10 a la menos 11, en las unidades del sistema internacional. Eso quiere decir que si uno hace el cociente entre epsilon y sigma, nos da del orden de 10 a la menos 19, eso nos tiene que dar en segundos para que, multiplicado por omega, esto no tenga unidades como corresponde, ¿no? Porque estoy haciendo el cociente de dos magnitudes con las mismas unidades. Que esto valga 10 a la menos 19 nos dice que en general la corriente de desplazamiento, estamos en el caso de un conductor, va a ser mucho más chica que la densidad de corriente libre, a menos que la frecuencia con la que varía el campo eléctrico sea gigantesca, sea mayor que 10 a la 18 Hz. ¿Sí? Para que este 10 a la menos 19 por el factor omega, el omega que aparece acá, me dé algo de orden 1, para que me dé algo de orden 1, esta omega tiene que ser 10 a la 19, o sea, solamente para frecuencias gigantescas es que en un conductor voy a tener una corriente de desplazamiento apreciable. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta estimación así con los dedos. En un aislante, voy a tocar así, se va esa barra, en un aislante la conductividad es mucho menor, ¿sí? En los aislantes es bajísima, y supongamos que es del orden de 10 a la menos 12,
El épsilon va a ser más grande, la permitividad en un aislante es siempre mayor que la del vacío, supongamos que es 10 a la menos 10. El cociente entonces entre épsilon y sigma nos da del orden de 10 a la 2 segundos. ¿Sí? Otra vez las unidades te tienen que dar las cosas para que eso me den segundos, lo cual ahora me dice que la corriente de desplazamiento entonces en un aislante alcanza con que la frecuencia sea mayor que 10 a la menos 2 Hz, ¿sí? Para que si yo multiplico este cociente entre epsilon y sigma por esa frecuencia, para que esto me dé de orden 1. ¿Sí? Si la frecuencia vale 10 a la 2 Hz, perdón, 10 a la menos 2 Hz, esto me daría 1. Si es mayor que eso, ya esto me da mayor que 1. O sea que en general, la frecuencia no tiene que ser demasiado alta para que la corriente de desplazamiento sea mucho mayor que la corriente libre en el aislante. Esto, digamos, confirma este dibujo que está aquí, en el cual uno dice que la corriente de desplazamiento en el conductor vale 0, y así hay corriente libre distinta de 0, que es mucho más grande, y en el aislante pasa lo opuesto. Bien. Bueno, entonces, la gran contribución de Maxwell fue darse cuenta de esto y plantear esto en forma teórica. Entonces ahora vamos a llegar a un momento cúlmine en el que vamos a juntar todas las leyes que estuvimos viendo a lo largo de la materia, empezando por la ley de Gauss del campo eléctrico. Después vimos que cuando empezamos a hablar de campo magnético, vimos que había una versión, digamos, de la ley de Gauss para el campo magnético, que nos decía que el flujo del campo magnético valía siempre 0, y eso implicaba una ley para la divergencia del campo magnético. Después vimos la ley de Ampère, pero ahora en esta última clase la estamos corrigiendo, y al final vimos, digamos, a posteriori de esas 3 leyes que habíamos establecido, vimos la ley de Faraday, que corregía el hecho de que el rotor del campo eléctrico no valía siempre 0, que cuando las cosas variaban en el tiempo, aparecía un rotor de campo eléctrico, o sea, generación de campo eléctrico por variación de campo magnético. Entonces, esas leyes puestas hoy todas juntas son lo que se conocen como las ecuaciones de Maxwell. Entonces, la primera es la ley de Gauss, las escribo primero en medios para ser bien general, pero enseguida vamos a dejarlas para el caso del vacío, establecerlas, digamos, para el caso del vacío. Pero en medios materiales, para ser bien general, la ley de Gauss nos dice que la divergencia del vector de desplazamiento es la densidad de cargas libres, que la divergencia del campo magnético vale 0, que el rotor, esto es lo que nos decía, es que no hay monopolos magnéticos, recordemos esa cosa también, que las líneas de campo magnético no salen ni entran de ningún lado, que son siempre cerradas. La ley de Faraday, que establece la relación entre el rotor del campo eléctrico y la variación en el tiempo del campo magnético, y ahora la ley de Ampère, corregida por Maxwell, por lo cual a veces se la conoce con el nombre de Ampère-Maxwell, en donde agregamos este término de corriente de desplazamiento o variación temporal del vector de desplazamiento. En estas ecuaciones, o leyes de Maxwell, lo que uno interpreta que son como las fuentes de los campos es la densidad de carga y la densidad de corriente. O sea, las cargas, la densidad de carga me genera campo eléctrico, las cargas en movimiento me generan campo magnético, y estas son las fuentes de los campos. Los campos que aquí tenemos son 4 campos vectoriales: el campo eléctrico, el campo magnético, el vector de desplazamiento, el vector H, pero sabemos que estos campos están relacionados, el D con el E y el H con el B, a través de la polarización en un caso y de la magnetización en el otro. La relación que hay entre estos campos es lo que se llama a veces relaciones constitutivas, que en el caso más sencillo de los medios lineales isótropos y homogéneos, sabemos que la relación entre esos campos es a través de un único factor, un único coeficiente, que es la permitividad del medio. Para la parte eléctrica sería la permitividad eléctrica, epsilon; para la parte magnética, la permitividad magnética.
Entonces, si ahora estoy en un medio lineal isótropo homogéneo, puedo reemplazar en estas ecuaciones D por epsilon por E y H por B sobre mu. Bueno, en particular, si estoy en el caso del vacío, epsilon vale epsilon 0 y mu vale mu 0. Con lo cual, en ese caso, usando estas relaciones, las ecuaciones de Maxwell nos quedan en su forma conocida y famosa de las ecuaciones de Maxwell en vacío, escritas en este caso en el Sistema Internacional de Unidades, que nos dice estas 4 hermosas leyes que están aquí recuadradas. ¿Sí? De nuevo, la divergencia del campo eléctrico, ahora sin este vector de desplazamiento, es la densidad de carga dividido epsilon 0, la divergencia del campo magnético 0, el rotor del campo eléctrico menos la derivada parcial del campo magnético en el tiempo. El rotor del campo magnético es mu 0 por J, esta sería la parte de Ampère hasta ahora, y agregando la corriente de desplazamiento con estas constantes que aparecen ahora al vincular los campos D y H con E y B, nos queda de esta forma. Esta constante mu 0 por epsilon 0 derivada en el tiempo del campo eléctrico. Bien, bueno, fíjense que estas ecuaciones, en particular las dos de abajo, la tercera y cuarta ecuación, llamémosla, de Maxwell, en estas ecuaciones 3 y 4, estoy, digamos, acoplando los campos eléctricos y magnéticos. En el campo magnético, su variación que produce un efecto en el campo eléctrico, y la variación del campo eléctrico produce un efecto en el campo magnético. O sea, esto me acopla a las dos ecuaciones. Sí, las ecuaciones son ecuaciones lineales en los campos, esa es otra particularidad, pero están acopladas cuando yo permito que haya variación temporal. Si supongo que no hay variación temporal, o sea que las cosas no dependen del tiempo, y estamos en el caso estático, que es lo que habíamos visto en la primera parte de la materia, la electrostática, y después también parte de la segunda mitad de la materia, que vimos la magnetostática. En ese caso, estos dos términos de acoplamiento no están, y lo que me queda es que el rotor del campo eléctrico vale 0, o sea, me dice que el campo eléctrico me da una fuerza eléctrica conservativa, en ese caso, solo en el estático, y que el rotor del campo magnético me da mu 0 por J, o sea, la ley de Ampère, como la conocíamos, sin la corrección esta por la variación temporal. Y en ese caso, los campos están completamente desacoplados, ¿no? Porque las ecuaciones que me rigen en campo eléctrico serían estas dos, la de Gauss y la del rotor, y las ecuaciones que me rigen en el campo magnético son estas dos, están completamente separados, no hay vinculación entre ellos. O sea, la vinculación aparece cuando las cosas dependen del tiempo, e implícitamente estamos diciendo que cuando hay movimiento y variación temporal, aparece una vinculación entre los campos. Bueno, y entonces vamos a ir a el gran resultado que resulta de esto, y una cuestión, diría que sorprendente. Nada, hasta aquí entonces fuimos construyendo todas estas ecuaciones de a poco. Esta es la última que construimos hoy, y vamos a ver qué consecuencias tiene este hecho del acople que vemos entre los campos eléctricos y magnéticos cuando las cosas dependen del tiempo. Digamos, lo que uno ve de estas dos ecuaciones es que una variación temporal del campo magnético me va a producir un campo eléctrico, eso es Faraday. Ahora, ese campo eléctrico, si a su vez varía en el tiempo, como es de esperarse que va a ocurrir porque el campo magnético varía en el tiempo, o sea, me lo canta esta ecuación, que este campo eléctrico va a variar en el tiempo, esa variación temporal del campo eléctrico me va a producir un campo magnético, que también va a variar en el tiempo, y que a su vez entonces va a producir un campo eléctrico. Y así siguiendo, lo que tengo es algo que me dice, capaz que acá tengo algo que se propaga. Entonces, pensemos ahora en una situación en la que, si tengo algo que se propaga, es de esperar que tenga
ondas, fluctuaciones que se propagan en el espacio y en el tiempo, que entendemos como ondas. ¿Ondas de qué cosa? Ondas de los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, supongamos ahora que estoy en una región del espacio en la que no hay densidad de carga ni hay densidad de corriente. O sea, en ese caso, las ecuaciones de Maxwell, que no lo dije, pero son ecuaciones de forma diferencial, o sea, valen en el entorno de un punto y valen en todo punto del espacio. Si estoy en un punto del espacio donde tengo las fuentes, eso me va a prender los campos. Ahora, si me voy a una parte donde no tengo en esa región del espacio, en ese punto del espacio, ni cargas en movimiento, los campos siguen existiendo, ¿no? Como sabemos que estos campos actúan y existen a la distancia. O sea, si uno tiene cargas en algún lado y se aleja de esas cargas, mide un campo eléctrico, aún en cualquier punto del espacio, aun cuando en ese punto no haya cargas. Lo mismo el campo magnético, si tengo una corriente, y las experiencias de Oersted así lo evidenciaban, si tengo una corriente, puedo medir un campo magnético en distintos puntos del espacio, aun cuando en esos puntos donde estoy midiendo no tengo corrientes. Entonces, estas ecuaciones, en el caso en el que no estoy en un punto donde no hay cargas ni corrientes, nos quedan de esta forma, ¿no? Nos dicen que la divergencia así del campo eléctrico vale 0, que la divergencia del campo magnético vale 0, esto es consistente con el hecho de que no haya cargas en ese punto, es consistente con el hecho de que en ese punto las líneas de campo eléctrico no pueden ni salir ni entrar. Bueno, esto ya lo sabíamos, esto vale siempre, acá no hay ningún agregado, ningún cambio, digamos. La ley de Faraday también queda de la misma, y la ley de Ampère, si no tengo las corrientes, la ley de Ampère era la que me vinculaba la corriente con el campo magnético, pero si no hay corrientes, entonces queda de esta forma. O sea, queda solamente el término de corrección por la corriente de desplazamiento. Bueno, eso por ejemplo sería esta ecuación, es la que valdría entre medio de las dos placas en ese ejemplo que vimos, en donde aprendimos que tenía que haber una corriente de desplazamiento allí. En ese caso, entre medio de las dos placas, no tengo densidad de corriente, sí tengo densidad de corriente de desplazamiento, que es esta, ¿no? Entonces, en ese caso, entre medio de las placas vale esto. Pero en cualquier punto que esté del espacio, en donde no haya, de nuevo repito, fuentes, ni cargas, ni corrientes, van a valer estas leyes. Entonces vuelvo y acá está escrito lo que dije hace un rato, ¿no? Si tengo variación de campo magnético, por ejemplo, porque lejos hago variar una corriente en el tiempo, haciéndola circular, por ejemplo, por una espira y haciendo que esa corriente varíe en el tiempo, con algún generador de voltaje de corriente alterna, eso me va a generar un campo magnético que varía en el tiempo, ese campo me va a activar un campo eléctrico que varía en el tiempo, y a su vez ese campo eléctrico que varía en el tiempo me va a activar un campo magnético que varía en el tiempo. Bien, entonces lo que puedo esperar que obtenga físicamente es propagación de información o propagación del hecho de que los campos eléctricos y magnéticos vayan variando en el espacio, propagación de algo, propagación de la variación o de los valores que van tomando los campos en el espacio y en el tiempo, a medida que yo me voy moviendo, o si estoy parado en un punto, veo que los campos eléctricos y magnéticos van variando en el tiempo por este efecto. ¿Sí? Entonces es lo que uno entendería por una onda, las ondas que vieron en Física 2, como vieron ondas, por ejemplo, en una cuerda, donde si se paran en algún punto, en la dirección donde la cuerda está extendida, y ven la cuerda oscilar, lo que ven es esa variación de la cuerda, ¿no? La amplitud de variación de la cuerda es lo que les marca el paso de la onda. Bueno, acá lo que me va a marcar el paso de la onda es la variación de los campos, tanto el eléctrico como el magnético. O sea, ambos campos van a ir variando en el tiempo, y eso me va a ir diciendo que ahí está pasando una onda. Bueno, veamos si matemáticamente eso que estoy diciendo, así con, digamos, cierta intuición de que eso podría llegar a pasar, se refleja de estas ecuaciones. Resultado que al cual también arribó Maxwell una vez que hizo todo este camino, ¿no? Una vez que formuló estas leyes, las
dejó establecidas, sobre todo el gran cambio que produjo en la última ley, y siguió un paso más haciendo esta cuenta de qué pasa cuando yo varío un campo y el otro, y veo si se genera una propagación de algo. Bien, vamos bien hasta aquí. Yo tengo una duda, Pablo, de antes, pero por ahí no tiene tanto que ver con... Que cuando dividiste el módulo de... Pero es mucho más anterior. Cuando dividiste el módulo de la J libre con la J desplazamiento. Sí. 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 No sé, por ahí igual... No sé si llegaste ¿Era simplemente un tema de unidades o dedujiste algo de las leyes posteriores con eso? ¿Y por qué te da ese numerito cuando estás dividiendo trigonométricas? No sé bien cómo hiciste eso. No, las unidades, no, yo lo que dije es que me tenía que dar las cosas para que me den bien las unidades. Si eso me cuesta aceptarlo, lo que digo, la cuenta esta es aplicar cosas que uno conoció, ¿no? Primero que la densidad de corriente es sigma por el campo eléctrico, es la ley de Ohm, y después esta nueva que acabamos de ver, que la densidad de corriente de desplazamiento es la variación temporal del vector de desplazamiento, desplazamiento por epsilon por E, hago toda esta cuenta. Ahora después hago la división de estas dos cosas. Lo que dije, me saqué de encima el coseno y el seno diciendo que estas cosas son de orden 1. Okay. Estoy mirando el orden de magnitud de estas dos cantidades. Entonces, en orden de magnitud, o sea, la amplitud que tienen es del orden de, me fijo acá, es epsilon omega dividido sigma. Sí, divido la de abajo por la de arriba. Y eso, ya me doy cuenta que si estoy dividiendo dos magnitudes que tienen las mismas unidades, no tiene que tener unidades. Ahora después, si no me di cuenta de eso, me va a dar así. Basta con poner las unidades de epsilon, que son estas que yo escribí acá, y las unidades de sigma, que son estas que yo escribí acá, y las unidades de frecuencia, que es 1 sobre segundo. Y todo eso junto me da que no tiene unidades. Perfecto. No sé si... Sí, no. O sea, estabas haciendo una comparación, digamos, entre las dos, por orden de magnitud y unidades, sí. ¿No? Listo. Claro, Gracias. sí. Sí, era comparación de órdenes de magnitud, no otra cosa. Genial. Bueno, entonces, si no hay duda hasta aquí con esto que estamos empezando a hacer, ¿no? En realidad, ¿qué hice? Lo que hice fue presentar las ecuaciones todas juntas que vimos en toda la materia. Eso es lo que podemos decir, lo que hizo Maxwell, ¿no? Juntar todas las ecuaciones. Su gran aporte es, en particular, esta última consideración, insisto, desde un punto de vista teórico, ¿no? Y un triunfo importante de la teoría es haber llegado a este resultado. Bueno, entonces, lo que habíamos dicho que una de las consecuencias que esto tenía, si estábamos en una región en donde vacío, donde no tengo cargas, las ecuaciones tomaban esta forma, y una de las consecuencias que tenían es que la posible propagación de ondas, porque veo que estas ecuaciones me cantan de alguna forma eso. Entonces veamos matemáticamente si eso es así. La cuenta, una de las formas de hacerla es lo siguiente. Haciéndola de esta forma, uno usa identidades vectoriales y aplicar las leyes de Maxwell tal como están. Bueno, una cosa que uno puede hacer es tomar el rotor, el rotor del campo eléctrico. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque en esta ecuación que aparece el rotor del campo eléctrico, lo que voy a hacer es tomar el rotor a ambos lados de la ecuación. Entonces, cuando tome el rotor del lado izquierdo, me va a quedar el rotor del campo eléctrico. Sí, la idea acá es la siguiente: si yo tomo el rotor a ambos lados de esta ecuación, me va a quedar de un lado el rotor del campo eléctrico, del otro lado me va a quedar la derivada del rotor de B. ¿Sí? O el rotor de la derivada de B, pero meto el rotor adentro de la derivada, ¿no? Se me queda el rotor de B, que el rotor de B es lo que tengo acá abajo. Y el rotor de B lo vinculo con dA de t. Entonces, de alguna forma, lo que yo
voy a tratar de hacer es que me quede una ecuación solamente con el campo eléctrico. Y veamos qué tipo de ecuación es y qué resultado maravilloso queda. Entonces, tomemos el rotor. Entonces, para eso necesito saber cuánto es el rotor del campo eléctrico. Bueno, el rotor del rotor de un campo, esto vale siempre, que el campo sea bueno, es el gradiente de la divergencia del campo menos el laplaciano del campo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa cantidad del laplaciano? Era la suma de las derivadas segundas cartesianas, la suma de las derivadas segundas respecto a cada una de las coordenadas x y z. El laplaciano de un campo es hacer esa operación sobre cada una de las componentes del campo. ¿Sí? Sobre x, y de z, que me da un vector, el laplaciano de un campo me da un vector, que es la suma de las derivadas segundas de cada una de las componentes. Bien, acá uso que si estoy en esta región en donde no tengo cargas, la divergencia del campo eléctrico vale 0. Entonces, esto vale siempre, ¿no? Que el rotor del rotor vale, es esto vale siempre, no vale siempre que la divergencia vale 0 del campo eléctrico, pero si estoy en una región sin cargas, sí. Entonces esto lo tacho y me queda que el rotor del campo eléctrico es menos el laplaciano del campo eléctrico. Entonces uso esto, como había anticipado, en la tercera ecuación de Maxwell, que es Faraday, que nos decía que el rotor del campo eléctrico es menos la derivada temporal del campo magnético. Bien, el rotor, y tomo rotor en esa ecuación, y entonces me queda de un lado el laplaciano de E, con signo menos, y del otro lado me queda el rotor de la derivada temporal del campo magnético, que cambio el orden de derivación, y me queda la derivada temporal del rotor del campo magnético. Bien, o sea, usé hasta aquí Faraday, que es la que llamamos ahora la tercera ecuación de Maxwell, y una identidad vectorial para el campo eléctrico y el hecho de que no tengo cargas en esa región. Bueno, ahora uso la cuarta ecuación de Maxwell, la última que aprendimos hoy, que nos dice que el rotor del campo magnético es mu0, epsilon 0 por la derivada temporal del campo eléctrico. Pues reemplazo eso aquí, ¿qué me queda? Me queda esta maravillosa ecuación que dice que el laplaciano del campo eléctrico, los signos menos se cancelan acá, así que se van, y me queda que el laplaciano del campo eléctrico es mu0 por epsilon 0 por la derivada segunda en el tiempo del campo eléctrico. ¿Sí? Recuadramos esa ecuación y nos damos cuenta que esta quizás no se ve así de una, pero si lo miran un ratito sí, quizás no se ve de una porque aparece esta cantidad acá, el laplaciano, que en realidad vieron posiblemente recién en esta materia, aplicada, digamos, la habrán visto en matemática, pero aplicada a la física, la vieron aquí. Esta es una ecuación de ondas en 3 dimensiones. El laplaciano son derivadas espaciales, claro, sí, el laplaciano son derivadas segundas en el espacio, respecto a X, respecto a Y y respecto a Z en coordenadas cartesianas. Entonces, esta es una ecuación de ondas en 3 dimensiones para cada una de las componentes del campo. ¿Sí? La ecuación de ondas, veamos la que la tengo en la carita siguiente. La ecuación de ondas, como ustedes la conocían, de Física 2, decía que si uno tenía alguna perturbación, la derivada segunda en el tiempo de esa perturbación era igual a la derivada segunda en el espacio, si era una perturbación unidimensional, respecto a la coordenada esa en el espacio, llamémosla x, por la velocidad al cuadrado de la perturbación. ¿Sí? Esto valía, por ejemplo, para las perturbaciones en una cuerda, donde esta f podía representar la altura de la cuerda. Si yo tengo una cuerda, la hago subir y bajar, digamos, por ejemplo, agarrándola de un extremo, y eso ustedes vieron que las soluciones de ese tipo de ecuaciones, esta es una ecuación diferencial, de segundo orden, derivadas parciales, pero vieron que posibles soluciones de eso son perturbaciones que viajan en el espacio viajan con una cierta velocidad dada por el factor que aparece en esa ecuación, ¿no? Que es la velocidad de la perturbación o la velocidad de la onda.
pueden viajar en un sentido y otro, el signo este me da cuenta de para dónde viajan, ¿no? Y lo que viaja es la perturbación, o sea, yo me paro en algún punto y veo pasar la onda, lo que veo es que la perturbación va a ir variando en el tiempo, la altura de esa cuerda va a ir variando en el tiempo, y eso lo interpretamos como el paso de la onda. Entonces, entiendo que esto es conocido, lo conocen de Física 2 y analizaron mucho todas las propiedades de esas ondas. Es una ecuación de onda lineal, así se llama, porque este factor es una constante, y entonces queda una ecuación diferencial lineal. En 3 dimensiones, la extensión de esta ley, que podría ser, como dije, para el caso de una cuerda y la propagación de la perturbación de la cuerda en una dirección, en 3 dimensiones esa ley o esa ecuación de ondas se generaliza con la suma de las derivadas segundas en cada una de las direcciones, que no es otra cosa que el laplaciano de esa función. ¿Sí? Donde este factor que aparece acá, de nuevo, es la velocidad de la perturbación. Bien, bueno, esto que está escrito acá, donde esta vez la velocidad de propagación de la onda, es la ecuación que tenemos de este lado, ¿sí? La ecuación que tenemos de este lado nos está diciendo eso. En realidad, nosotros aquí tenemos escrita derivada temporal segunda igual a b al cuadrado por laplaciano de la función. ¿Sí? Si pienso que esta f es cada una de las componentes del campo, y miro esta ecuación, lo que me dice es que la derivada segunda de cada una de las componentes del campo, pasando el mu0 epsilon 0 dividiendo del otro lado, es 1 sobre mu0 epsilon 0 por el laplaciano de cada una de las componentes del campo. O sea, tengo una ecuación de ondas para cada una de las componentes del campo eléctrico. Y eso que dije hablando, acá lo escribí. Entonces, así se ve mejor. Cada una de las componentes del campo satisface una ecuación de ondas, ¿sí? La derivada segunda de esa componente es este factor, que da cuenta de la velocidad de propagación de la onda, por el laplaciano de esa componente del campo. Bueno, digamos, repasemos lo que hicimos, ¿no? Lo que hicimos fue agarrar las ecuaciones de Maxwell y hacerles algo, masajearlas un poco, tomarles rotor de un lado y operar con ellas. Sacamos estas ecuaciones, en el caso este, para el campo eléctrico. Ahora vamos a ver que se puede hacer lo mismo para el campo magnético, pero por ahora veámoslo con el campo eléctrico. Hicimos ese masaje y obtuvimos estas ecuaciones que interpretamos como ecuaciones de onda, o sea, son ecuaciones del tipo de las que conocemos, que satisfacen las ondas, por ejemplo, en una cuerda. Entonces, interpretamos este factor como la velocidad de propagación de esa onda. ¿La onda qué es? Es una onda de campo eléctrico, o sea, es algo que me dice cuánto vale el campo eléctrico en algún punto del espacio a medida que transcurre el tiempo. O también me dice, si yo me muevo en el espacio, cómo varía ese campo eléctrico en el espacio, y también a medida que pasa el tiempo. Sí, entonces, fíjense esta cosa increíble que resulta. La velocidad, entonces, según las ecuaciones de Maxwell, es 1 sobre la raíz cuadrada de mu0 por epsilon 0. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado me da 1 sobre mu0 epsilon 0 y juega el rol que tiene esta constante acá en la ecuación de ondas. Mu0 es una cantidad que conocimos de la parte de magnetostática. Puesto en unidades del sistema internacional, tiene este valor. Se puede decir que uno lo pudo haber medido experimentalmente haciendo experimentos de magnetostática y midiendo campos magnéticos producidos por corrientes. Epsilon 0 era la constante que habíamos obtenido en la parte electrostática, en particular con la ley de Coulomb, midiendo la fuerza que hay entre dos cargas, o dada por una distribución de carga, uno puede sacar este valor. Acá está escrito con, uno se quedaba en los ejercicios con 8,85, acá está escrito con muchos números más para completar y para llegar al valor exacto, que resulta de multiplicar mu0 por epsilon 0. Bueno, si multiplico estas dos constantes y le saco la raíz cuadrada y después hago la inversa de eso, el resultado me da este número que está aquí.
299.792.458 metros por segundo. O sea, más o menos 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Qué es este número que ustedes conocen, lo que uno conoce de la vida? ¿Sí? Aún sin haber estudiado física, uno se encuentra con este numerito en algún momento. La velocidad de la luz, exacto. Es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz que normalmente la llamamos c. Notable. Fíjense que esto lo sacamos de las ecuaciones de Maxwell, que vimos para los campos eléctricos y magnéticos, y algo que también es particularmente notable es que esta velocidad que resulta de la propagación de algo, de la propagación de los valores del campo eléctrico, por lo menos, ahora vamos a ver qué pasa lo mismo con el campo magnético, la estamos obteniendo de tomar dos constantes que uno sacó de la estática, ¿no? De las cosas de magnetostática y de electrostática, y haciendo esta cuenta nos da una cosa como que es algo que implica una variación temporal fuerte, ¿sí? Y que esto de exactamente lo que uno conoce por la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz era algo que los científicos habían estado tratando de medir, que esto de estas ecuaciones, y por una predicción totalmente teórica, es algo, una revolución fuertísima, y el aporte brillante de Maxwell a la vida, ¿no? Entonces, la conclusión, y que llegó un tiempo después comprobarla experimentalmente, porque era difícil en los tiempos aquellos poder hacer experimentos con este grado de precisión que implicaban estas leyes, es que el campo eléctrico, y ahora insisto, vamos a ver que hay una ecuación idéntica para el campo magnético, y entonces podemos hablar del campo electromagnético, admite la presencia de perturbaciones de ondas que se propagan a una velocidad que coincide con la velocidad de la luz. Entonces, de allí a interpretar que la luz es una onda electromagnética, cosa que también existía la idea, esa previa, de que así era, y que esa velocidad de exactamente lo que se estaba midiendo, nada, no es algo notable que no sé cómo expresar esa admiración por lo sucedido. Bueno, veamos de nuevo un poquito de matemática. Veamos que se puede obtener una ecuación idéntica para el campo magnético. La ecuación para el campo magnético sale de tomar el rotor en la cuarta ecuación de Maxwell. Allí en esa ecuación teníamos que el rotor del campo magnético tenía que ver con la derivada del campo eléctrico en el tiempo. Entonces, si tomamos el rotor del campo magnético, que es lo que nos va a quedar en esa ecuación, volvemos a usar esta identidad, que vale siempre, que es el gradiente de la divergencia del campo magnético menos el laplaciano. La divergencia del campo magnético vale siempre 0, por lo tanto, el rotor del campo magnético vale siempre menos el laplaciano. Uso esto en la cuarta ecuación de Maxwell, y obtengo entonces que menos el laplaciano de B, que es lo que me queda del lado izquierdo al tomar el rotor del rotor, es el rotor del lado derecho, que del lado derecho tenía la derivada temporal del campo eléctrico. Otra vez cambio el orden de las derivadas, meto el rotor adentro de la derivada en el tiempo, y me queda esta ecuación de aquí. Ahora, invirtiendo el orden de lo que hice con el campo eléctrico, uso la tercera ecuación ahora, que es la de Faraday, que me dice que el rotor del campo eléctrico es menos la derivada temporal del campo magnético, lo meto acá adentro, y lo que me queda entonces es que el laplaciano de B, los signos menos también se cancelan, el menos que aparece acá
se cancela con este menos que aparece acá, y me queda que el laplaciano de B es, de nuevo, mu0 por epsilon 0, derivada segunda de B respecto. O sea, hay una simetría total entre los campos y las ecuaciones son idénticas. O sea, que el campo magnético también satisface una ecuación de onda idéntica a la del campo eléctrico, con la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, puestas ahora esas ecuaciones juntas, lo que obtuvimos de las ecuaciones de Maxwell es estas dos leyes, o estas dos ecuaciones de onda para los campos. ¿Sí? Recordemos que estamos diciendo que esto vale en una región en donde no tengo cargas en esos puntos del espacio. Estoy suponiendo que en algún lado sí tengo cargas o corrientes que me generan inicialmente, que son las semillas de ese campo magnético o de campo eléctrico, pero después me voy a otro punto alejado de esa zona donde están las cargas, y lo que observo es esta variación en el tiempo dada por estas leyes, y en el tiempo y en el espacio, donde la velocidad con la que veo que se propagan esas perturbaciones que yo observo en cualquier punto del espacio que me pare, es la velocidad esta que coincide con la velocidad de la luz. Bueno, a esas ondas se las llamó, que resultan entonces de las leyes de Maxwell, se las llamó ondas electromagnéticas, y como dije, fue una predicción teórica de Maxwell, que enseguida los científicos y los experimentales empezaron a tratar de ver si lo podían comprobar, que fuese así, con experimentos eléctricos y magnéticos, ¿no? Del tipo que estuvimos viendo en toda la materia, como los que hizo Faraday. Faraday antes no había podido encontrar estos resultados, no había llegado al caso, pero Hertz fue el que logró comprobarlo experimentalmente. Le llevó algunos años. Hertz en realidad Hertz era un estudiante de Helmholtz, que digamos, se había puesto el desafío de comprobar experimentalmente los resultados de Maxwell, y en 1889 finalmente lo pudo hacer, digamos, unos 20 y algo, tantos años más tarde de la formulación de las leyes de Maxwell. Lo hizo, digamos, con un experimento parecido a ese ejemplo que vimos al principio de la clase, con las dos placas, utilizando antenas que son generadores de campos eléctricos variables, bien, eso. Bueno, la anécdota es que entonces lo que Hertz descubrió fueron las ondas de radio, ondas electromagnéticas de los campos electromagnéticos, cuya frecuencia corresponde a lo que hoy conocemos como ondas de radio. Cuando le preguntaron a Hertz para qué servía eso, qué aplicación tendría, él dijo, no sé, bueno, lo único que hice fue comprobar lo que había hecho el maestro Maxwell. Pero bueno, sabemos hoy todas las consecuencias que tuvo ese resultado, ¿no? Pablo, una pregunta Sí. con respecto, o sea, ¿las ondas de radio son una forma de onda electromagnética? Sí. Pero no, o sea, no es luz, digamos, propiamente dicho. O sea, No, lo que va, acá se abre un camino largo que se engancha con física 2, ¿no? Que en realidad es una materia que ven ustedes antes. Lo que uno puede ver es que estas ondas, ahora vamos a ver un poco las soluciones que tienen estas ecuaciones, unas posibles soluciones que tienen estas ecuaciones, en donde interviene la frecuencia de la onda. La frecuencia tiene que ver con la variación temporal que tengan los campos, ¿no? Entonces, lo que distingue después, dentro de los nombres que uno le da a las ondas electromagnéticas, que engloban a todas las posibles soluciones de estas ecuaciones, es la frecuencia. Entonces la frecuencia me va a determinar si son ondas de radio, que son comparativamente de baja frecuencia, si son ondas
que corresponden a luz visible, que es lo que uno entiende por luz, que van a ser ondas de mayor frecuencia comparativamente con las ondas de radio, o ondas de muy alta frecuencia, que es luz no visible, ya como son las ondas ultravioletas o de rayos X. Esa calificación de las ondas según las frecuencias, se supone, entiendo que eso uno lo ve en física 2, digamos, que analiza lo que se llama el espectro electromagnético, que es ver los nombres que tienen las distintas ondas y las propiedades que tienen, ¿no? Las distintas, o sea, las ondas electromagnéticas son todas englobadas en lo mismo, en lo que varía es esa frecuencia y también en consecuencia varía la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda y la frecuencia de la onda están vinculadas a través de la velocidad de la luz, ¿sí? O de la velocidad de propagación de la onda. Que eso pasa en general para cualquier onda. El hecho de que la variación temporal esté relacionada con una variación espacial, como me lo canta esta ecuación, me dice que la frecuencia de la onda va a estar relacionada con la variación espacial. O sea, lo que me dice es que la frecuencia va a estar relacionada con la longitud de onda, digamos, que es la variación espacial de la onda. Bueno, veamos un poquito entonces algo de matemática de eso, que como dije, acá se abre todo un camino y un campo larguísimo que la aplicación es las cosas que entiendo que vieron en Física 2, como fenómenos que tienen que ver con después reflexión y refracción de ondas, interferencia, difracción, todas propiedades que resultan de las propiedades de las que son en realidad consecuencias de las ecuaciones de Maxwell. Todo eso que ustedes vieron es matemática aplicada a estas ecuaciones. Bien, entonces veamos algo de esa matemática para cerrar un poco y ver un poco alguna propiedad más de estas ondas electromagnéticas. Bueno, una cosa que se puede ver es que estas ecuaciones de ondas satisfacen soluciones de la forma, esta que está escrita acá, que el campo eléctrico sea un campo eléctrico constante por una exponencial compleja. ¿Sí? Esto, en realidad, el campo eléctrico es una magnitud real, sería tomar la parte real de esto, como sabemos, como vimos en corriente alterna, que equivaldría a tomar el coseno de este argumento, ¿no? El coseno del argumento o la fase de esto es este factor K por la posición R en la que estoy, menos la frecuencia por el tiempo, ¿sí? Donde acá estoy introduciendo esta frecuencia, que tiene que ver con la variación temporal, y el vector de onda, que tiene que ver con la variación en el espacio de las fluctuaciones, ¿sí? Porque este factor que aparece acá, este factor K, me va a dar cuenta de la variación en el espacio en las tres direcciones. Es lo que se llama el vector de onda, porque es una cantidad vectorial, si estoy en una onda tridimensional en donde las cosas dependen de las tres direcciones. El campo magnético también, que tiene la misma ecuación, admite una solución idéntica, donde lo que puede ser diferente es la amplitud del campo, que está dada por este factor B0, o esta parte que no depende del espacio ni del tiempo. Y estas soluciones se llaman soluciones de onda plana, donde, como dije, este K es el vector de onda, y omega es la frecuencia, en realidad frecuencia angular, porque para que sea frecuencia a secas, esto se repite cada vez que este factor omega por t valga 2pi, y entonces la frecuencia común, o la f, ¿no? O sea, la letra f, es 2pi, 2pi por esa f es la frecuencia de esta omega, estas soluciones, para que sean soluciones de esta ecuación, si uno se fija y deriva porque uno puede agarrar y decir, bueno, propongo una solución de esta forma y la deriva 2 veces en el tiempo, y la deriva y hace el laplaciano de esta solución, o sea, la deriva 2 veces en el espacio y suma la derivada de todas las componentes, lo que resulta es en una relación, un vínculo que hay entre omega y k. Lo que se obtiene es que el cuadrado de omega es el módulo al cuadrado de k por c al cuadrado, que aparece en estas ecuaciones, ¿no? Cuando uno propone que estas sean soluciones, aparece c,
Y es lo que se llama la relación de dispersión, esto que me vincula la frecuencia de las ondas con el número de onda, que, como saben, de nuevo, insisto, esto lo deberían saber de física 2, tiene que ver con la longitud de onda. O sea, acá es 2pi sobre la longitud de onda, o sea, esto me vincula frecuencia con longitud de onda. Sí, eso también me canta que las ondas de distintas frecuencias también se corresponden con ondas de distinta longitud de onda, y para estas ondas electromagnéticas hay una relación entre frecuencia y longitud de onda. Frecuencias altas corresponden, por ejemplo, a ondas ultravioletas o rayos X no visibles, van a corresponder a longitudes de onda bajas, ¿no? Recordemos que K es 2pi sobre lambda, o sea que la longitud de onda es pequeña si la frecuencia es alta. Frecuencias bajas, como las ondas de radio, se corresponden con longitudes de ondas largas. Y el visible, el rango visible, cae entre medio de esas dos. Bueno, ¿qué más propiedades que se pueden ver de estas ondas? Bueno, el hecho de que se llaman ondas planas, porque lo que se puede ver es que en planos que sean perpendiculares al vector de onda K, este factor vale siempre lo mismo. Si estoy en un plano lo puedo definir como K, o sea, todos los puntos del plano lo puedo definir como K por R igual a constante. Entonces, en cualquier punto de ese plano, el campo eléctrico va a valer lo mismo, va a ir variando a medida que me muevo a lo largo de esta dirección dada por el vector de onda K, y voy obteniendo distintos valores en planos que sean paralelos entre sí, que me dan la dirección de propagación. Digamos, estoy yendo acá un poco rápido y debería mostrar dibujos y cosas para que se aclare más todo, pero como yo insisto, esto es a nivel de información que conocen de haber cursado Física 2, entiendo. O sea, las ondas que ustedes vieron en Física 2, que les habrán dicho así que eran ondas electromagnéticas y que eran variaciones de los campos electromagnéticos, ahora en esta materia las vemos formalmente de dónde salen. Salen de las ecuaciones que estuvimos construyendo a lo largo de toda la materia para los campos eléctricos y magnéticos. Bueno, una última hoja de propiedades que tienen estas ondas. Una cosa que resulta es que el campo eléctrico es siempre perpendicular en estas ondas planas, siempre perpendicular al vector de onda K. Eso se puede ver que sale del hecho de que la divergencia del campo eléctrico valga 0. ¿Sí? Si uno a la solución de onda plana, que es la que tenía en la hoja anterior, esta, le tomo la divergencia, fíjense que la divergencia es tomar derivadas respecto de cada una de las coordenadas, ¿no? X y Z, en cartesianas. Tomar la divergencia acá es bajar siempre un factor K. Bueno, resulta que si uno le toma la divergencia, bajar el factor K del exponencial. Entonces, respecto a X me queda un KX, respecto a Y me queda un KY, respecto a Z me queda un KZ. Si uno hace eso y suma las tres derivadas, lo que le queda es que la divergencia de es J por K, lo que está escrito acá. Es J por K, producto escalar, el campo, de nuevo, que es es 0 por la exponencial compleja. Entonces, el hecho de que esto es la divergencia del campo eléctrico, el hecho de que esto valga siempre 0, y como este factor no vale 0 siempre, y esto tiene que valer 0 siempre, me implica que K es perpendicular al 0, o sea que K es perpendicular a I. ¿Sí? Lo mismo pasa para el campo magnético, porque es idéntico, uno sabe que la divergencia del campo magnético vale 0, y entonces el vector K tiene que ser perpendicular también al campo magnético por el mismo razonamiento. O sea que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda que está marcada por este K. Es decir, es lo que los valores de los campos, al ser perpendiculares al vector de propagación, o sea, los valores de la perturbación que nos da la onda, al ser perpendiculares a la dirección en la que se propaga la onda, uno entiende esto como ondas transversales, ¿sí? Que son, el otro ejemplo de ondas transversales,
ustedes conocen es el de las ondas en una cuerda, en donde la velocidad, la onda se propaga a lo largo de la cuerda, en la dirección X, que llamamos normalmente la dirección a lo largo de la cuerda, pero la perturbación es perpendicular a esa perturbación, es la subida y bajada de la cuerda, es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, estas ondas también tienen esa misma propiedad de ser su perturbación es perpendicular a la dirección de propagación, ¿sí? Las ondas que son paralelas, que la perturbación es paralela a la velocidad de propagación, se llaman longitudinales, y el ejemplo conocido y típico son las ondas de sonido, donde uno tiene variaciones de presión o de densidad, que son en el mismo sentido que donde se propaga la onda. Estoy diciendo cosas que deberían saber de F2. Bueno, otra cosa que resulta es que, además de que los campos son perpendiculares al vector de onda K, son también perpendiculares entre sí. Eso sale de Faraday. Faraday, que nos dice que el rotor D es menos la derivada temporal del campo magnético, si uno usa que el campo eléctrico es de esta forma y el campo magnético es de esta forma, o sea, estoy diciendo esto para las ondas planas, entonces tomar el rotor, que también es hacer derivadas de esta cosa, resulta, no lo estoy demostrando, pero lo pueden ver si tienen paciencia, que tomar el rotor de esto equivale a hacer el producto vectorial de K con E. ¿Sí? De nuevo sale esto, como dije, de bajar K es X, KY, KZ y agruparlos de la forma que corresponde en el rotor. La derivada temporal del campo magnético es más fácil, sale de bajar un omega. O sea que la derivada temporal del campo magnético queda proporcional al mismo campo magnético con omega de constante proporcional y J. La J se nos cancela, lo que nos queda es que K por E es B. O sea, eso lo que me dice es que B, si B es el resultado de un producto vectorial con E, quiere decir que B es perpendicular a E, ¿no? O sea que en realidad lo que uno obtiene es que los tres vectores K, E y B forman una terna. Bueno, otra cosa que sale también de aquí, de esta cuenta, usando el hecho de que el módulo de K y el módulo de omega están vinculados porque omega al cuadrado es el módulo de K al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado, esta ecuación se puede reescribir usando ese hecho. En vez de poner K pongo el versor K, el módulo de K desapareció acá mágicamente porque lo pasé dividiendo del otro lado, y cuando lo pasé dividiendo me quedó omega dividido en módulo de K, que es C. Entonces, esto es una forma también de escribir el vínculo que hay entre los dos campos, y el hecho de que uno sea perpendicular al otro también se ve de ahí. Si uno hace un dibujito entonces de cómo es una onda electromagnética en el espacio, es este famoso dibujo que uno conoce, que puede buscar, en el que lo que tiene es el vector de propagación de la onda está marcado por este versor K, eso me dice hacia dónde se propaga la onda, y las fluctuaciones, que son los campos eléctricos y magnéticos, el campo eléctrico es este que está aquí marcado en rojo, es perpendicular, fíjense que el campo eléctrico en cada punto del espacio es siempre perpendicular acá. Va variando a medida que yo me voy trasladando, porque eso es lo que corresponde con esta variación, y el campo magnético también es perpendicular acá, y también es perpendicular a B. O sea, tanto E como B como K forman una terna como acá está esquematizado. ¿Sí? Y la onda se propaga en esta dirección. Esto quiere decir que si yo me paro en algún punto y dejo pasar el tiempo, esta fluctuación se va a ir propagando hacia la derecha, en este caso, si este es el vector de propagación de la onda, y el campo eléctrico en este punto va a ir variando como si fuese una cuerda, ¿no?, que sube y baja. Lo mismo pasa con el campo magnético, pero como si fuese una cuerda puesta así de costado. Bien, bueno, una cantidad que se suele definir respecto a este tema de la propagación de las ondas es lo que se llama el vector de Poynting, que es hacer el producto vectorial de los dos campos, que como se ve,
de esta ley que me vincula los campos con el vector de propagación de la onda, haciendo producto vectorial de E con B o de este dibujito, si no se ve, eso me va a dar algo que va en la dirección K. Y entonces este producto vectorial me queda en la dirección K. O sea que este vector de Poynting me dice hacia dónde se propaga la onda. Y es un vector que aparece porque también nos indica la dirección de propagación de la energía que puede llevar la onda. O sea, recordemos que los campos eléctricos y magnéticos, en realidad lo vimos bien para el campo eléctrico, para el campo magnético no lo vimos en forma explícita, solamente hablamos de energía magnética para el caso de las inductancias, no llegamos a ver la energía magnética en general, pero por analogía se podía haber hecho, y la energía magnética, ahora la energía, perdón, electromagnética, se puede obtener como esta suma que está escrita acá. Esta es la parte del campo eléctrico que habíamos visto, esta es la parte del campo magnético que no vimos explícitamente. Esto es en realidad una cantidad que es una densidad de energía. Para obtener la energía lo tengo que integrar en volumen, eso sí lo habíamos visto de nuevo para el campo eléctrico, pero pensándolo como densidad de energía, esto me marca algo que tiene que ver con la amplitud de la onda, ¿no? Porque el cuadrado de E y el cuadrado de B tiene que ver con la intensidad en realidad de la onda. ¿Sí? Cantidad que conocen también de física 2, definieron la intensidad de la onda electromagnética como el módulo al cuadrado, o sea, como su amplitud al cuadrado, ¿no? Que sería, la amplitud es el módulo de la onda, al cuadrado me da la intensidad. Entonces, la intensidad que tiene que ver con la propagación de energía, y este vector que vincula la propagación de la energía en esa dirección. O sea, uno lo que piensa también cuando piensa en una onda electromagnética es que hay una propagación de energía en el espacio y en el tiempo, ¿no? Si yo me paro en un punto, veo pasar, veo energía que está fluyendo, digamos, dada por esta variación de los campos. Bueno, como dije, digamos, todo lo que seguiría acá sobre ondas, vieron cosas en física 2, y en realidad me estoy olvidando que esto lo van a rever en física teórica 1, en Llama Electro, una materia de los últimos años de la carrera, en donde van a trabajar con las ecuaciones de Maxwell de entrada, y las propiedades de variación en el tiempo y el espacio de las ecuaciones de Maxwell, y fenómenos como los que quizás vieron en la parte de óptica en física 2, los van a rever, digamos, con todo el formalismo de las ecuaciones de Maxwell, cosas como la dispersión, etc. Un montón de resultados y aplicaciones súper interesantes que quedarán para ese momento. Pero bueno, acá con esto cerramos lo nuestro, las cosas que vemos en esta introducción a la electricidad y el magnetismo. Y nada. Bueno, no sé si hay preguntas sobre la física de aquí, esto último que vimos. Les tiré todo así, quizás de golpe. Nada, esta es una clase para rever seguramente y asimilar todo esto. Pero nada, por ahí puede que haya alguna pregunta puntual sobre algo. Sí, yo tengo una consulta. Sí. ¿La deducción o la idea de que la luz era una onda electromagnética fue inmediata después de tener las ecuaciones de Maxwell? O sea, ¿ya se conocía más o menos cuál era la velocidad de la luz o fue algo posterior? No, ya se estaba, había experimentos que estaban tratando de medir eso. Más que nada observaciones con telescopios y esas cosas.
observaciones en el espacio, ¿no? Los experimentos en laboratorio vinieron un poco más tarde. Pero ya había un señor Romer, creo que se llamaba, que había sacado un numerito para esa velocidad de la luz en base a satélites de no me acuerdo qué. Pero sí. Después, bueno, fue Fizeau el que midió la velocidad de la luz con mucha precisión, pero fue más tarde que lo de Maxwell. Bueno, otra cosa que no mencioné, pero que aparezca la velocidad de la luz en las ecuaciones de Maxwell, tiene que ver con Einstein, ¿no? Y con su el resultado, digamos, que sale de las ecuaciones de Maxwell es que uno tiene ondas que interpreta como luz, que se propagan siempre con la misma velocidad, que está dada por esa constante C. Y el hecho ese y la creencia fuerte de Einstein de que eso estaba bien, fue el que lo motivó a dudar de otras cosas, de la física, en particular de las leyes de transformación entre los sistemas, y le dio el pie a su teoría de la relatividad especial. Bueno, nada, espero que haya sido una buena, que nos hayamos podido arreglar bien de esta forma. Ustedes saben que fue un cuatrimestre especial, y es una forma nueva para todos de dar las clases. Yo, nada, me invitaron hace unos días a hacer una reflexión sobre los cursos estos, cómo fue nuestro curso, y tuve palabras más bien positivas en general, porque creo que desde el lado mío me parece que pudimos ver en todos los temas que vemos normalmente en la materia presencial. Incluso pudimos ver algunas cosas más de las que a veces vemos en la materia presencial. Echar mano de, bueno, muchos recursos que tenemos en internet, los videos. También pudimos hacer un poquito de cosas, algo de la parte de numérica o de programación, algunos ejemplos que vimos en Python, que Facundo nos ayudó mucho con eso. Ahí está mandando una risa. Voy a sacar, así nos vemos, pero qué sé yo, lo que quizás faltó de esto fue la interacción un poco con ustedes. Si bien pudieron preguntar, creo que aprendí llegó una clase a manejar este chat, donde hicieron bastantes preguntas, y también, bueno, las preguntas por audio, cuando podían. Obviamente no es lo mismo que la interacción presencial y verlos, y ver las caras, pero a juzgar por el resultado del primer parcial que tuvimos, creo que fueron muy buenos los resultados, y espero que lo mismo ocurra cuando tengamos la posibilidad de tomarle final, que como les recuerdo, yo con la gente que usó conmigo les tomo en cualquier situación siempre. No puedo tomar exámenes virtuales ahora porque no está avalado,
Así que, pero en cuanto se habiliten los exámenes presenciales, esperemos que algún día, nada, me escriben y arreglamos para darlo. Normalmente yo tomo siempre las fechas oficiales en que hayan, pero espero que sea fin de año, si no después en febrero, marzo, normalmente, y así sigue. Y nada más, no sé, si alguno tiene alguna reflexión de algo, nada, sería bueno que me lo digan. Igual, bueno, ahora yo algo tuve en cuenta de lo que vi en las encuestas. Para cambiar, bueno, una cosa que voy a hacer, esperen, porque estoy grabando esto y